Hoy hace un hermoso día, con una temperatura anunciada muy agradable durante todo el día. Pues hay que darle gracias a Dios por todos los momentos de vida que nos concede y aprovecharlos al máximo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un brevísimo pasaje del Evangelio, y es que el Evangelio de San Marcos es el evangelio más cortito de los 4 evangelios. Según los estudiosos, este fue el primer evangelio que se escribió, por lo tanto es el más cortito. Los otros evangelios ampliaron lo que San Marcos había escrito, unos dirigidos a los cristianos que venían del judaísmo, otros a los que se hacían cristianos venidos del paganismo. De cualquier manera, el Evangelio de San Marcos nos da lo fundamental del seguimiento de Jesucristo, de quién es Jesucristo, cómo es la presencia salvadora de Dios entre nosotros. Por eso, hoy que estamos en el primer domingo de Cuaresma, este tiempo de gracia, este tiempo nuevo de bendición, de renovación espiritual, yo quisiera empezar por el final de lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. Jesucristo nuestro Señor nos dice: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. En primer lugar, quiero decir, se ha cumplido el tiempo. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo prometido por Dios. Durante siglos, el pueblo de Israel especialmente y la humanidad en general, por distintos signos, esperaba que llegara el Salvador. Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos, Dios prepara los acontecimientos y Él fue preparando los tiempos para que llegara el Salvador. Y ahora se ha cumplido. Toda la persona de Jesucristo es el cumplimiento. Jesús cumple todas las promesas que el Padre Celestial había hecho. Y yo diría, supera lo que el Padre Celestial nos había dicho. No porque Jesús sea más que el Padre, sino porque la humanidad no estaba preparada para entender todo lo que el Padre Dios nos iba diciendo. Por eso cuando llega Jesucristo es el grande desconcierto. ¿Cómo es posible que Dios nos haya mandado a su propio Hijo? Se ha cumplido el tiempo. Y esto yo lo digo para todos. Ojalá que tengamos la alegría de saber: el tiempo ya está cumplido. Dios está con nosotros. Jesús el Salvador está con nosotros. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Frente a un mundo marcado por el pecado, por el poder del mal, el reino de Dios, es decir, el poder de Dios, la salvación, la vida de Dios, el amor que Dios nos tiene, ha llegado a nosotros. Todavía hoy, en el año 2015, el reino de Dios se nos vuelve a decir: está cerca. Hay también hoy signos de que el reino del pecado todavía no acaba de ser vencido, sea en el corazón humano, sea en los ambientes distintos de la sociedad. El reino de Dios está cerca. Necesitamos tener esa confianza y esa esperanza y esa ilusión de abrir las puertas para que el reino de Dios esté cerca, para que llegue a nosotros. A nosotros nos toca abrir la puerta. Nuestro Señor nunca tumba la puerta.
toca y llega, toca en la puerta y espera que nosotros abramos, que abramos nuestra vida personal, que abramos nuestros ambientes sociales en todos los sectores de la vida, sea la economía, sea la política, sea la comunicación, sea la familia, etc. Necesitamos abrir la puerta. El reino de Dios está ahí, a la puerta de nosotros, en la puerta de nuestra casa. El reino de Dios está cerca. ¿Qué nos toca a nosotros? Y es lo que sigue en el Evangelio: conviértanse. La palabra conversión quiere decir un cambio de dirección, una vuelta, un cambio de rumbo frente a un rumbo egoísta en cualquiera de los ambientes. Hoy nuestro Señor nos dice: conviértanse, cambien de rumbo, reorienten su historia. Y yo creo que sí nos hace mucha falta que nos detengamos. A veces en los trabajos hay muchas situaciones donde hace falta la conversión. Hay muchos síntomas egoístas, sea de los empleados, sea de los patrones, sea de las estructuras de trabajo. Hay muchas señales de egoísmo. Conviértanse. Lo mismo podemos decir de las familias, lo mismo podemos decir en el ambiente interno de la iglesia. Necesitamos convertirnos. Conviértanse. Qué bueno que hiciéramos caso a nuestro Señor, que nos dice: estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Estoy a la puerta de tu fábrica, estoy a la puerta del partido político, estoy a la puerta de los medios de comunicación y estoy tocando para que ustedes reciban la vida nueva, el reino de Dios. Conviértanse. ¿Cómo nos vamos a convertir? Bueno, pues la conversión es creer en el Evangelio, es escuchar a Jesús, pero escuchar no para oír, aprendernos sus palabras y seguir viviendo como nosotros queremos. Creer significa aceptar en nuestra vida la vida que Jesús nos trae. Esa es la verdadera fe. Creer significa un cambio de vida, aceptar a Jesucristo en mi vida. Pero yo quisiera aquí decir también que a veces nos confundimos porque pensamos que con la celebración de algunos ritos o de algunos sacramentos ya con eso aceptamos a Jesús. Pongo como ejemplo, muchas personas, muchas parejas se casan por la iglesia y aparentemente uno diría: estos creen en Jesús. Sin embargo, si uno entra un poquito en la historia de muchas, por desgracia, muchas de las parejas que se casan por la iglesia no han creído en Jesús, no viven, no construyen la unidad, no construyen la donación, no construyen la ayuda mutua, no construyen el ser testigos del amor que Dios nos tiene. Pongo el ejemplo de los matrimonios porque es el ambiente donde se fragua la historia de toda la humanidad. Y ahí se necesita: crean en el Evangelio, escuchen a Jesús y vivan el Evangelio. Pero esto es para todos. Todos necesitamos creer en el Evangelio. Por eso, hoy que estamos empezando la Cuaresma, es un tiempo donde la iglesia toda está llamada a entrar a este ambiente de conversión. ¿Qué necesitamos para convertirnos? Yo diría, son varios pasos. Lo primero es que nos demos el tiempo para ver nuestra vida a la luz de Dios. Ver nuestra vida a la luz de Dios. ¿Cómo andamos? Porque a veces podemos nosotros decir: yo estoy bien, y de hecho hay personas que lo dicen: yo de qué me convierto, de qué me cambio, qué cambio, no mato ni robo, de qué me convierto.
Pero es necesario ver nuestra vida a la luz de Dios, verla con ojos de Dios, y esto requiere en primer lugar amor por la verdad, de veras querer ver lo que Dios ve. Luego también se necesita humildad para aceptar aquello en lo que yo estoy caminando por caminos que me apartan de Dios. Amor por la verdad, humildad para reconocerlo, y luego también ciertas acciones que me ayuden a mí a la conversión. Cuando estoy tan habituado a hacer todo lo que se me antoja, a darme todos los gustos que están a mi alcance, pues difícilmente voy a hacer lo que Dios quiere. Necesito lo que la Iglesia nos propone en este tiempo: la penitencia cuaresmal, la mortificación cuaresmal. Si yo estoy acostumbrado a ver todo lo que se puede ver, pues es muy fácil que al ver tanta porquería que a veces en algunos programas, en algunos correos, en algunos medios electrónicos, tantas porquerías que hay, pues ¿cómo podemos nosotros decir que voy a vivir de acuerdo al Evangelio? Necesito disciplina, necesito mortificación, necesito cierto sacrificio. Y es ahí donde tiene sentido, por ejemplo, la abstinencia de carnes, el sacrificio. Puede ser que para algunos no sea mayor sacrificio dejar de comer carne un día y darse un banquetazo ese mismo día. Pero no se trata de cambiar un banquete por otro banquete, se trata de tener mortificación. Y aquí siempre conviene volver a insistir: no es que a Dios le guste vernos sufrir, vernos hacer mortificación o sacrificios. No es a Dios al que le gusta vernos sufrir. A Dios lo que le gusta es que nosotros nos pongamos en el camino donde podamos mandar en nuestra propia vida y no simplemente ser arrastrados por todas las corrientes, insinuaciones, invitaciones y motivaciones a apartarnos de Dios. Necesitamos la mortificación. Solamente así podremos mandar y decidir en nuestra vida. ¿Qué necesitamos hacer? No basta con dejar de comer carne los viernes. Yo creo que cada uno tenemos que ver dónde está la mortificación que necesitamos. Pienso, por ejemplo, cuánta pornografía hay en los medios de comunicación. Cuánta pornografía que incitan a que la sexualidad, la dignidad propia y la de los demás no la veamos de acuerdo al plan de Dios. Y allí necesitamos esa mortificación de decir: tengo que aprender a ver otras cosas, aprender a leer, por ejemplo, el Evangelio, para oír lo que es el plan de Dios. Bueno, pues nuestro Señor hoy nos dice: conviértanse, crean en el Evangelio. Y esto es lo verdaderamente importante: aceptar a Jesús en nuestra vida. Creer en el Evangelio no es otra cosa más que aceptar a Jesús en nuestra vida. Todos los cuaresmales que hacemos en las distintas iglesias tienen como finalidad esto precisamente: aceptar a Jesús, darnos el tiempo para la conversión y aceptar a Jesús. Hoy el Evangelio, simplemente lo menciono, al principio nos dice que Jesús fue tentado por Satanás. El Evangelio de San Marcos simplemente nos lo dice de una manera sintética. Los otros evangelistas, en especial Lucas y Mateo, nos hablan de en qué consistieron las tentaciones. ¿Qué cosas son las tentaciones? De por sí no son pecados, sino que es presentarnos un camino atractivo, pero que nos aparte de Dios. Esas son las tentaciones: presentarnos un camino atractivo. Las cosas que nos repugnan, pues ni siquiera son tentación. Las tentaciones son caminos atractivos que nos prometen la felicidad fácil,
sin ninguna consecuencia, sin ninguna cosa negativa. Y es que el tentador siempre presenta las cosas con mentiras. Y hoy también nosotros debemos de revisar en las tentaciones que yo tengo. ¿Yo me las busco? Debo de buscar caminos para que no esté yo poniéndome en la tentación. Las crea, las cosas que estoy viendo o platicando o los ambientes donde me meto, ahí está el sacrificio que se me pide, cambiar esos hábitos. Bueno, pues las tentaciones son una invitación atractiva a caminar caminos que me apartan de Dios. Y esto en todos los campos, el mismo campo del matrimonio y de la familia. Tienen tentaciones que nos invitan a que veamos el matrimonio, la familia, el noviazgo, no de acuerdo al plan de Dios. Por eso yo quisiera especialmente terminar diciéndoles a los jóvenes: oigan a nuestro Señor, dense el tiempo de escuchar a Jesús, dense el tiempo de oírlo. Él quiere su crecimiento, Él quiere el bien de ustedes. Dense el tiempo para levantar el vuelo de acuerdo al plan de Dios. El tiempo de la Cuaresma es para nuestro bien, es un tiempo de gracia, es un tiempo de renovación en la sociedad, en lo personal, en lo familiar, en todos los ambientes. ¿Por qué? Pues porque esperamos participar con Cristo de su resurrección. Esto es lo que nos mueve. Estar listos para unirnos a Jesús en su pasión, muerte y resurrección. Que tengan un buen domingo.